Ok, buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a la cuarta jornada de la Semana de la Innovación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y agradecemos su participación en la charla magistral KEFURI, plataforma de aviso automático de posibles donantes de órganos. Esta actividad estará a cargo de tres expositores, Francisca González, que es ingeniera civil industrial, con experiencia en proyectos de rediseño de estructuras y procesos, planificación estratégica, cuadro de mando integral, gestión del cambio, gestión de proyectos y gestión de riesgos, además de diagnósticos organizacionales y cambios de práctica. Ella es conductora del programa Ingenio, espacio creado por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. El profesor Juan Velázquez, del Departamento de Ingeniería Industrial, es ingeniero electricista e ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile, magíster en ciencias, mención computación, y magíster en ciencias de la ingeniería, mención ingeniería industrial de la Universidad de Chile. Es magíster en derecho de la informática y de las telecomunicaciones, doctorado en ingeniería de la información por la Universidad de Tokio. Tiene un diploma en Derecho Informático de la Facultad de Derecho también de la Universidad de Chile y sus áreas de especialización son minería de datos aplicada a la web, gestión de conocimiento, desarrollo de nueva generación de portales en Internet y llamados sitios web inteligentes. Y finalmente el profesor Fernando González, que es médico internista nefrólogo de la Universidad de Chile y MBA. Es jefe de nefrología, diálisis y trasplante renal del Hospital del Salvador. Es profesor asociado y director del Departamento de Medicina Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y con eso los dejo con nuestros tres expositores. ¿Se escucha? Ya. Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Gracias por la presentación, Natalia. Bueno, aquí les queremos presentar un proyecto que estamos desarrollando en conjunto entre dos facultades, entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Nosotros llevamos trabajando hace bastante tiempo como grupo de investigación, como Web Intelligence Center, en lo que es el desarrollo de proyectos aplicados en el ámbito de la medicina, donde hemos ido logrando una muy buena asociación desde el punto de vista de ingeniería y desde el punto de vista médico. Entonces, se han podido desarrollar varias soluciones. Y más que una multidisciplina, lo que hemos estado experimentando este último tiempo es que hemos estado pasando a una transdisciplina, es decir, que ya no existe algo que potencie el uno con el otro, sino que más bien tuvimos que crear algo nuevo, en el cual la investigación conjunta dio ciertos resultados. Entonces, vamos a la siguiente, a la transparencia. Bueno, ¿qué ha estado pasando con la medicina del futuro? Esta es mi visión desde el punto de vista de la ingeniería, ¿ok? Después Fernando va a dar la otra visión que es desde el punto de vista digamos, de la medicina, y Francisca va a ser un poco el puente entre ambos. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que por hoy tenemos muchos datos respecto de lo que es el paciente, ¿ya? Por una parte está el ADN, por otra parte están los biorritmos, por otra parte están los dispositivos vestibles, y todo está generando una gran cantidad de datos, lo cual nos permite hacer un trabajo mucho más fino desde el punto de vista de la detección de enfermedades y también de la mantención de la salud propiamente tal. Ahora, la problemática radica justamente que son muchos datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con tanto dato cuando al final de cuentas no hay mucho tiempo para poder tomar alguna decisión médica? Y, por supuesto, el médico también es un ser humano igual que nosotros, o sea, no es capaz de procesar esa cantidad de datos en 15 minutos. Entonces, algo tenemos que hacer desde el punto de vista de procesamiento de datos, y es ahí donde empiezan a entrar las técnicas tanto sea de data science, como machine learning, como inteligencia artificial, y por supuesto, toda la tecnología de ingeniería software, para apoyar todo lo que es el proceso del diagnóstico médico y todo lo que está relacionado en realidad con la toma de decisiones médicas. Entonces, lo que tenemos acá es que esta medicina del futuro, lo plantea aquí el doctor Larry Hood, la medicina del futuro se habla ya de las 4P. ¿No? A nosotros nos encanta ponerle sigla a todo, a los médicos también les fascina poner sigla, y dice que la medicina del futuro tiene que ser preventiva, predictiva primero que todo. O sea, a partir de los datos que tenemos, a partir del ADN, se podrán hacer predicciones de, por ejemplo, vas a tener una cardiopatía a partir de los 50 años. Si sabemos que existe esa probabilidad, bueno, hay que tomar acciones previas para que eso no ocurra. Más que prevenir enfermedades,
un poco la nueva tendencia es cómo mantener al individuo sano, cómo mantener justamente la salud, ¿ya? De ahí es que decimos también que tiene que ser preventiva, o sea, si sabemos que va a venir una enfermedad, bueno, no sabíamos que iba a venir justamente el COVID, pero si supiese, ahora que sabemos cuáles son los síntomas, sabemos un poco más, mejor dicho, se van a poder tomar prevenciones para lo que viene. Ahora, la próxima pandemia, no sé, pues algo tenemos que haber aprendido de esta, desde el punto de vista de la prevención. Personalizada. A veces uno dice, bueno, me duele la cabeza y me tomo una píldora. Bueno, pero ¿por qué la píldora que te acabas de tomar tú es la misma que se puede tomar otra persona si son organismos totalmente diferentes? Entonces, cuando hablamos de la personalización es, bueno, poder llegar a algo así como a la persona misma y darle a la persona qué es lo que ella realmente necesita directamente, la dosis adecuada, el tratamiento adecuado, algo personalizado. Y participativo, que tal vez esto sea lo más llamativo de estas 4P, porque ahora este paciente deja de ser un paciente reactivo, o sea, que uno le da la orden médica y que haga algo, sino que pasa a ser totalmente participativo, ¿de acuerdo? Y la mantención de la salud no solamente se logra con una adecuada visita al médico y un chequeo continuo, sino que uno tiene que mantenerse sano, y para eso existen muchos dispositivos que nos están midiendo la presión, que están viendo cuántos pasos dimos, viendo las calorías, y ahí se habla justamente de lo que es el Smart Patient, o sea, el paciente inteligente para que vaya tomando decisiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? La siguiente, Fran, ¿qué es lo que tenemos ahí? Y cómo se puede hacer estas prevenciones y estas predicciones. En este grafiquito que ustedes están viendo ahí está lo que fue el proyecto Genoma Humano. Cuando parte el proyecto en 2001, costó más de 100 millones de dólares poder decodificar el genoma humano. Ya estamos en el 2019, estamos bajo ya los $1000, y en algunos casos, eso cuando se hace la decodificación completa, pero muchas veces no se requiere la decodificación completa y se necesita algo mucho menor. Ya estamos del rango de los $100. En un par de años más, nada, pues vamos a ir a comprar una pizza y nos van a entregar un decodificador de ADN. ¿Y para qué sirve eso? Para ver justamente cuáles son esas posibles enfermedades prevalentes. Y eso no deja de poner algunos temas en discusión. Bueno, si yo sé que me da diabetes, y ahí me empiezo a cuidar, bueno, si esa información cae, por ejemplo, no sé, con una compañía aseguradora, en un ISAPRE, es una prevalencia, ¿no? Eso está en discusión. Entonces, hay un tema ahí bastante complejo, justamente el trabajo con el dato mismo, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos también? Por otra parte, están los dispositivos vestibles. Ya más de alguno de nosotros está utilizando, qué sé yo, un relojito que le mide las pulsaciones, ya estamos haciendo electrocardiogramas ahí con ese relojito. Toda la información nos está llegando a través de dispositivos móviles, salgo total, y eso también va a llegar. Y cuando esté en funcionamiento la red 5G, el gran cambio es que todo se conecta a la red. Mi lápiz, qué sé yo, mis anteojos, todo se conecta a la red, y eso también es una cantidad de datos bastante grande. Entonces, con eso tenemos datos para poder mantener justamente lo que es la salud, ¿ya? Para estar monitoreando constantemente, ¿ya? Entonces, eso nos lleva ahora a replantear el cómo mantenemos la salud, y es ahí donde esto, a modo de marco conceptual, en donde nosotros nos estamos desenvolviendo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empezamos a ver cómo apoyamos a lo que es el sistema de salud con tecnología, hablamos de salud digital. Y ahí entran las plataformas digitales de apoyo al diagnóstico, cómo utilizar la nube, ¿no es cierto?, para el procesamiento de datos. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con melanomas, detección de melanomas, donde hacemos procesamiento de datos justamente en la nube, ¿ya?, para poder procesar esa cantidad de datos grandes. Y eso nos lleva también al ámbito del Big Data, o sea, los ambientes Big Data para poder procesar esa cantidad monstruosa de datos, porque al final de cuentas la historia clínica de un paciente, al estar unificada, permite justamente saber o indagar qué viene en el futuro. Y bueno, aquí estamos hablando ya de transdisciplina, y eso es lo que en este proyecto queremos de alguna manera mostrarle, de cómo la ingeniería y cómo la medicina se unen en un esfuerzo para poder dar una solución aplicada a lo que es el trasplante de órganos. La siguiente transparencia, ya ahí tienen, y le doy el paso a mi colega, a Fernando, para que les cuente un poco cómo empezamos a armar esta historia. Fernando, por favor. Muchas gracias, Juan. Hola, buenas tardes a todos. Pregunto a ustedes, de las personas que ven en la diapositiva, ¿qué creen que tienen en común? Steve Jobs, Álvaro Enrique, Rafael, Selena Gómez, el Puma Rodríguez. Tienen en común que todos han recibido un trasplante de algún órgano sólido, riñón, hígado, en varios de ellos. Ahora,
parte de la consecuencia de el tener una terapia exitosa en medicina es que rápidamente se generan no encuentros o mismatch entre la oferta y la demanda, o sea, se crean mercados imperfectos. Y vean ustedes, por ejemplo, como la lista de espera de riñón son casi 100.000 pacientes en Estados Unidos y ellos solamente trasplantan 20.000 al año. Y lo mismo uno puede ver en el hígado, en el corazón, en el pulmón y otros órganos. Y Chile no es una isla que esto no ocurra. Las cifras actuales del Ministerio de Salud de la página Yo Dono Vida ministerial dice que actualmente hay 2.100 pacientes en lista de espera de riñón y 144 esperando un hígado. Y si ustedes miran en la diapositiva abajo a la derecha, el año pasado se consiguieron 188 donantes de órganos. Supongamos 200. Por lo tanto, hubo 200 hígados disponibles en teoría para trasplantar 144 pacientes que, si no se trasplantan, se mueren, lo cual habla de que el riesgo de que el paciente muera enlistado es alto. Y si miramos por el lado de los riñones, si tenemos 200 donantes, 400 riñones, nos vamos a demorar no menos de 5 años en trasplantar a todas las personas que esperan un riñón en Chile. Lo que hace claramente de que nuestras necesidades de trasplante sean claramente mucho mayores que nuestra capacidad de donación de órganos en el país. Cuando uno analiza qué es lo que pasa en Chile, en la parte izquierda del gráfico, las barras son los donantes de órganos mensuales en cada uno de los periodos que están puestos abajo. Y si uno mira las barras, uno ve a ojo de buen cubero de que el comportamiento de la donación mensual es bastante aleatorio. Y lo siguiente es que si uno mira los donantes anualizados, en periodos de 12 meses obviamente, uno ve que se mantienen bastante estables, incluso uno puede predecir que van a reducirse en el futuro de cuando hicimos este análisis a fines del 2016, principios del 2017. Sin embargo, o sea, lo que significa eso, de que en realidad no somos capaces de generar más donantes y por lo tanto estamos perjudicando a aquellas personas que esperan un injerto para mantenerse con vida o para mejorar su calidad de vida en el caso del trasplante renal. La pregunta a responder entonces es ¿por qué ocurre esto en Chile? Y curiosamente, lo que está puesto al lado derecho, estas 4 principales explicaciones fueron publicadas en el año 2020 en la Revista Médica de Chile, que es nuestra principal revista de difusión médica en el país. Y es la misma explicación que se ha arguido desde por lo menos los últimos 20, 30 años. La primera causa que dicen los expertos es que hay poca donación porque la población es poco educada y por lo tanto no entiende que es importante donar órganos en los familiares que están en muerte encefálica, o sea, que están a pocas horas de fallecer con paro cardíaco. Que la población es poca generosa en Chile, que tenemos una legislación que no es la apropiada, y finalmente porque no hay campañas que incentiven la donación de órganos. Sin embargo, cuando uno va a buscar el soporte empírico de estas afirmaciones, uno ve, aquí tenemos un gráfico de distintos países con el porcentaje de la población que alcanza la educación terciaria, o sea, llegan a la universidad. Y vean ustedes que Chile y España tienen una formación educacional bastante similar. Sin embargo, Chile tiene una donación de poquito más de 10 por millón de habitantes en este gráfico, y España, que es el líder en el mundo, tiene cerca de 70. O sea, claramente no es la educación. La población es poco generosa. Efectivamente, en Latinoamérica las tasas de donación son bastante bajas y en promedio son más o menos 10 por millón de habitantes. Sin embargo, interesantemente, cuando los latinoamericanos emigran a España, que es el país líder en donación, uno ve en esta tablita de que los números van aumentando en forma muy importante. Ven ustedes Chile, que el año que se hizo la encuesta había 5 donantes por millón de habitantes, y los chilenos en España donaban en 33 por millón de habitantes. Y en América Latina completo se da lo mismo, o sea, la generosidad no es el problema debe ser otro. A lo mejor la confianza en el sistema de salud español, a lo mejor los procesos que llevan a la donación exitosa son distintos como se llevan a cabo en América Latina respecto a cómo se llevan en España. La legislación. La legislación en Chile, hasta hace poco tiempo atrás, era de que si había una persona con muerte encefálica, uno tenía que preguntarle a la familia cercana si estaban dispuestos a donar. Pero la ley actual, que va a empezar a regir
a partir del próximo lunes o martes, si no lo tengo bien en la memoria, va a ser de que toda persona que califique para donación de órganos va a donar de manera automática, a menos que haya puesto con un documento notarial firmado que está en contra de esto. Cuando se discutió esta ley de donante presunto, en el año 2009, vean ustedes que al año siguiente la tasa de donación bajó inmediatamente. Y se interpretó porque a nadie le gusta sentirse despojado de algo que es propio, como son los órganos cuando uno fallece. Y al mismo tiempo, si uno compara los países que tienen donación presunta, que son las barras oscuras, con aquellos que hay que preguntarle a la familia, ven ustedes que el comportamiento no afirma, no sustenta que la ley sea en sí un elemento de éxito en la donación de órganos. Y finalmente, las campañas de comunicación y de educación de la comunidad. Y aquí tuvimos un experimento natural a fines del 2016, que el canal Mega hizo una campaña monumental de 12 meses de duración que tenía como objetivo, usando sensibilización por todos los canales de la red de Mega, de televisión y también de web, reducir la negativa familiar. Y al cabo de un año, ¿qué es lo que se encontró? Que pareciera de que algo mejoró 51-45, y pareciera que algo aumentó la donación por millón de habitantes, de 8,6 a 10 por millón de habitantes. Sin embargo, estadísticamente hablando, no hubo ningún cambio significativo. ¿Qué importancia tiene esto? Que la campaña de Mega costó más de 10 millones de dólares. Por lo tanto, habla de que las campañas en sí no son la solución. Por lo tanto, para poder mejorar estos datos hay que hacer cosas distintas. No basta con que hagamos siempre lo mismo, porque obviamente los resultados van a ser los que hemos visto toda la vida. Francisca nos va a contar ahora qué es lo que hemos trabajado en conjunto en el equipo de Kefuri y que va a mostrar cómo la sinergia entre mentes privilegiadas como son de los ingenieros, de los médicos, podemos hacer cosas en conjunto y obtener resultados mejores que cuando trabajamos cada uno por nuestro lado. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo les voy a presentar, como dijo Kefuri, nuestro lema es donación con otros ojos, y principalmente le pusimos ese eslogan porque cambiamos un poco el paradigma de lo que acaba de contar el doctor, de lo que se creía que hace que tengamos una baja tasa de donación de órganos, y nosotros le dimos una vuelta. Y aprovechando que está el logo ahí presente, les aprovecho de contar de que Kefuri significa riñón en mapudungún. Y le pusimos ese nombre porque el riñón representa el 90% de la lista de espera de quienes esperan un trasplante. Todo esto partió, como ya han mencionado, de observar que Chile tiene una tasa de donación por millón de población muy baja en comparación con otros países de la región, como por ejemplo Argentina, Brasil o Uruguay, e incluso con respecto a otras potencias mundiales. Y ya vimos que no se debe principalmente a lo que los expertos normalmente han dicho, y dijimos, bueno, veamos a qué otras cosas podría deberse esta baja tasa. Podría ser, número uno, la falta de pesquisa del posible donante. Para ponerlos en contexto a los que no conocen de cómo es un proceso de donación de órganos, un paciente llega muy grave a una urgencia con algún problema neurocrítico, por ejemplo, un TEC, un accidente cerebrovascular, si se quedan sin oxígeno por mucho tiempo, cualquier cosa que arriesgue que el paciente sufra una muerte encefálica. Estos pacientes solamente representan el 2% de los pacientes totales que fallecen en un hospital, y el personal clínico tiene que detectarlo. El paciente tiene que tener un Glasgow Coma Scale, que es una escala de conciencia menor o igual a 7, en un rango de hasta 15, de 3 a 15. Entonces decimos, bueno, quizás el personal clínico de la urgencia o de la UCI, si es que el paciente llega directamente a una UCI, no está detectando ni avisando estos donantes. Podría ser que los equipos de procuramiento, que son los encargados de la donación de órganos en los hospitales y en los servicios de salud, no está haciendo un trabajo adecuado. Podría ser también que hay un manejo inadecuado del posible donante en las unidades que los atienden, o también podría ser un manejo inadecuado del proceso y de la información asociada a este proceso. Hicimos varios estudios. Uno de estos es que cruzamos los datos de los egresos hospitalarios, como se ve aquí a la mano izquierda. Todos aquellos pacientes que egresaron fallecidos
pero que ingresaron por una causa, bajo un criterio neurológico, menores o igual a 75 años entre los años 2013 y 2017, es decir, estos son todos los posibles donantes, y comparamos con todos los posibles donantes que ingresaron a seguimiento de procuramiento. Procuramiento les llamamos a los posibles donantes. Fuimos filtrando las contraindicaciones o descartes de estos pacientes, aquellos que no pueden servir como donantes, por ejemplo, porque tienen algún cáncer activo, porque tienen VIH o algunas otras condiciones. Sacamos también la negativa familiar y nos quedamos finalmente con los donantes efectivos. Y lo que encontramos fue que de un total de 11.412 pacientes que ingresaron bajo criterio neurológico y que egresaron fallecidos, lo que nos hace suponer que podrían haber hecho muerte encefálica, solo 1.480 ingresaron a seguimiento de procuramiento. Es decir, el 87% de esos pacientes que podrían haber sido donantes se perdieron porque o no los detectaron o no los avisaron, que es bastante mayor que lo que vemos aquí, que es de la negativa familiar, que es tan solo un 6%. Entonces dijimos, bueno, quizás lo que tenemos que hacer no es atacar a la negativa familiar, sino que atacar a la detección y al aviso del posible donante. Segundo problema es que los equipos de procuramiento no tienen las capacidades suficientes para poder desarrollar un trabajo eficiente. Por ejemplo, dentro de las cosas que se pide para poder tener el cargo de procuramiento de órganos es tener experiencia previa en UCI o urgencia. Sin embargo, más de la mitad de las enfermeras de procuramiento no tuvo experiencia en esas unidades. Las enfermeras de procuramiento tienen que tener formación en donación, por supuesto, van a trabajar en eso, van a solicitar órganos a los familiares, y es interesante ver que hay un porcentaje no menor de ellas que no tuvo formación en donación previa. Y esas son las personas que están ahora llevando el proceso y preguntándole a las familias si desean o no desean donar los órganos de su familiar. Otra cosa interesante es de que casi la mitad de ellas cumple otra función dentro del hospital donde trabaja. Y otra cosa importante, que la mayoría de ellas llevan menos de 5 años en el cargo. Entonces, lo que podemos ver de esto es que una vez que están agarrando la experiencia, se van y tiene que llegar alguien nuevo que tiene todos esos problemas que ya mencionamos. Entonces, no hay capacidad de tener un seguimiento real y un aprendizaje real en los equipos. La tercera es un manejo inadecuado del posible donante. Y aquí hicimos un estudio también donde vemos que el personal de urgencia y de UCI, que hicimos encuestas en esos personales en 3 hospitales, 2 hospitales y una clínica de la región metropolitana, podemos ver de que la mayoría de ellos, sobre todo de la urgencia, sabe nada o casi nada de procuramiento de órganos. Y ellos trabajan en eso, aunque ellos no lo sepan. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, en el tema de si comparamos enfermeras y médicos al respecto de esto mismo, y podemos ver de que hay un porcentaje no menor de ellos que no sabe nada o casi nada al respecto de eso, siendo la mayoría de ellos médicos, lo cual también para nosotros dice algo. Y finalmente, hay un manejo inadecuado de la información y del proceso. El proceso actualmente no se registra en ninguna parte. Existe una base de datos que se llama CIDOT, que la maneja el ministerio, pero esto, como les dije, es solo una base de datos. Entonces, las enfermeras, después de que hacen todo su trabajo, registran algunas cosas del paciente, eso se guarda, pero todo lo que pasa entre medio, todos los problemas que ellas puedan tener con toda la gente que se comunican, entre los servicios que se traslada al paciente, todo eso se pierde. Entonces, finalmente tenemos una foto final y no sabemos qué pasó desde que el paciente ingresa hasta esa foto final, lo que no nos permite mejorar. Entonces, después de exponer todo lo que expuso el doctor, lo que les acabo de contar, tenemos 2 alternativas. Una es atacar al problema de la negativa familiar, que es lo que está haciendo la nueva ley. Vamos a poder llegar, si dejamos todo el resto constante, máximo a 20 donantes por millón de población, que es lo que tiene Uruguay actualmente, que tiene nuestra legislación hace poco más de 3 años. Y la segunda alternativa es mejorar los procesos de pesquisa y de procuramiento de órganos. Y si dejamos la negativa familiar constante, podríamos llegar a casi 60 donantes por millón de población, que es más o menos lo que tiene el líder mundial, que es España. Llegó entonces la hora de hacer algo diferente. Somos un equipo multidisciplinario, médicos, enfermeras, ingenieros, y
somos un equipo académico, somos todos de la Universidad de Chile, facultades de Medicina e Ingeniería, como mencionaron el resto de los expositores, y hemos recibido colaboración y financiamiento de distintas instituciones para hacer este proyecto. El proyecto lo desarrollamos en conjunto con la Fundación para la Transferencia Tecnológica de la universidad y en conjunto con el Hospital del Salvador, que es el hospital que nos facilitó sus dependencias para poder realizar esto, y recibimos el apoyo financiero de Corfo mediante un concurso público que nos ganamos en 2018. Ahora les voy a contar entonces en qué consiste esta aplicación que viene a aumentar la cantidad de avisos de los posibles donantes de órganos, que es la primera etapa, que es lo que les conté de la primera problemática que nosotros detectamos. Kefuri es una aplicación, la pueden descargar desde cualquier tienda de aplicaciones, App Store, Google Store, se ve así. Cualquier persona que la descargue va a ver las etapas del trasplante, va a ver los mitos en torno a la donación de órganos. Sin embargo, el personal clínico que nosotros capacitamos puede crear un usuario, registrarse, y nosotros le habilitamos un perfil especial para que pueda acceder a las verdaderas funcionalidades de la aplicación. Esto es realizar una alerta. Esta es la página principal del personal que alerta. Pueden seleccionar solamente 4 variables que son las que nosotros detectamos que eran las más importantes para caracterizar al paciente y para que sea lo más fácil y rápido para el personal de UCI y de urgencia y que puedan avisar sin tener que poner, por ejemplo, root, que es un poco más engorroso, o nombre, que no siempre se tiene el root o el nombre del paciente cuando el paciente llega. Una vez que seleccionan estas 4 variables, se le da alerta y se genera una llamada telefónica al equipo de procuramiento, donde una grabación les dice que se ha generado un posible donante en la urgencia o la UCI, depende de dónde se haya generado, del hospital del cual se está avisando. Al mismo tiempo, se genera una notificación. Si las enfermeras van y pinchan la notificación, pueden acceder aquí a los pacientes y una vez que ellas reciben el llamado y la notificación, pueden llamar de vuelta al emisor del mensaje para 2 cosas. Uno, dejarlo tranquilo, que el mensaje fue bien recibido, y lo segundo, para pedirle más antecedentes acerca del paciente o pedirle que empiecen a tomarles algunos exámenes para saber más acerca de su condición. Después de que ya empezamos a utilizar esto en el Hospital del Salvador, decidimos incorporar unas notificaciones de incentivo de qué es lo que pasaba después con el paciente de que el personal alertaba. Así, aquí podemos ver un ejemplo de cuando alertaron a un paciente y este luego se transformó en donante efectivo. Les damos las gracias al personal que avisó, ya que gracias a su aviso ahora hay un donante más y hay gente que se está trasplantando gracias a ese aviso que ellos hicieron. Y pudimos observar de que eso también fue muy positivo para ellos porque se sienten mucho más parte del proceso. Antiguamente ellos, los que notificaban y después no tenían idea de qué es lo que pasaba. Entonces con esta aplicación hemos podido incorporarlos más y darle más sentido a este aviso que ellos hacen. Esto comenzó nuestro piloto en el Hospital del Salvador en mayo del 2019, acabamos de terminarlo, capacitamos solo a médicos y enfermeras de los servicios de urgencia y UCI, y les voy a contar entonces de cómo nos fue a un año de todo esto. El personal hizo 39 avisos a un año de usar la aplicación. Anteriormente había habido 20 avisos los 2 años previos y eso representa a un 93% de aumento con respecto al promedio de los 2 años. Con respecto al año 1, que es un cachito del 2017 y un cachito del 2018, fue un 120%, y con respecto al cachito del 2018-2019 fue un 70%, lo cual da un promedio de 93% de avisos. Y aquí podemos ver claramente que hay una tendencia, que la línea Burdeo, de que aumentó, y claramente no nos quedamos tranquilos con la línea de tendencia. Hicimos una prueba de diferencia de grupos y encontramos de que efectivamente el año en el que se usó Kefuri fue un año estadísticamente significativo en este aumento de los avisos de posibles donantes. Y esto se traduce a vidas, porque esto no es solo avisos, no es solo mejorar procesos, es salvar vidas. Aumentamos un 500% la cantidad de donantes efectivos generados
durante el año de uso de la plataforma. Podemos ver que tuvimos 13 donantes efectivos en comparación con 2 donantes en los años previos, y esto corresponde a 26 pacientes que recibieron una nueva vida gracias a un riñón, 8 pacientes que mejoraron su vida gracias a un hígado, 4 pacientes que salvaron su vida gracias a un nuevo pulmón, un nuevo corazón, y 10 personas que mejoraron su visión gracias a córneas. Y esto no sería posible sin el apoyo de lo que les muestro ahí. Aquí hay parte del personal de UCI, parte del personal de urgencia, y este es el equipo de procuramiento que ha trabajado codo a codo con nosotros. Todos ellos en realidad han trabajado codo a codo con nosotros para poder desarrollar una herramienta que sea fácil de usar, rápida de usar, y sobre todo que sea útil para ellos. Y por supuesto, esto es parte de un gran sueño. Seguimos trabajando, se nos acabó el financiamiento ahora, pero vamos a seguir trabajando porque nuestro gran sueño es aumentar la tasa de donación efectiva de órganos continua y consistentemente. Que no sea que nuestro país salta, sube y baja, sino que empiece a subir continuamente, como lo hizo España desde que instauró su modelo español en 1998. Y esto nosotros lo queremos hacer de una forma rupturista, que sea mejorar los procesos intrahospitalarios usando tecnología, y que sea una interconexión entre todas las unidades que participan, que sea rápido, fácil de usar, y que tengamos un control de la información y de la gestión de las unidades de procuramiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, Fernando y Juan. Vamos a partir con la ronda de preguntas. Les invitamos a los asistentes a dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que hay en Zoom. Y vamos a leer la primera pregunta que llegó, que dice, es de Fernando Villegas para el doctor González. 3 preguntas para el trasplante de riñones, dice. Pregunta por la tasa de riñones trasplantados exitosos, por la tasa de riñones descartados, y también pregunta si hay incorporación de tecnología para aumentar el trasplante de riñones descartados, aumentar uso de riñones de criterio expandido. 3 preguntas bastante técnicas, que se alejan un poquito de lo que estamos conversando. Sin embargo, la tasa de riñones que se procuran y se trasplantan depende mucho del hospital o la clínica donde se está haciendo el análisis. Yo trabajo en el Hospital de El Salvador, donde hacemos más o menos un 20% de los trasplantes renales en Chile, y el Barros Luco, que hace otro 20%, nos comportamos más o menos similares y ocupamos, yo creo que el 95% de los pacientes, o sea, de los riñones que nos ofrecen. ¿Cuáles son los que eventualmente se pierden? Son aquellos riñones que por de alguna razón la procura, o sea, la cirugía propiamente tal del riñón que se extrae del donante ha tenido alguna dificultad. Por ejemplo, que tienen daños vasculares, de repente que se han congelado en el proceso de enfriamiento y transporte hacia los hospitales donde se va a poner el injerto. En centros con menos actividad de trasplante, en Chile hay 27, 28 centros de trasplante, las tasas son un poquito mayor, y eso ocurre porque son más exigentes, porque tienen menos experiencia. El trasplante de donante expandido, traducido al castellano, son donantes que no son jóvenes o buenos mozos, atletas y qué sé yo, como el Young American Boy, sino que son adultos mayores de 50 años que tienen en paralelo a la edad una enfermedad que puede ser importante a nivel renal, como es la hipertensión arterial, una enfermedad renal crónica, diabetes, o que han fallecido por un accidente vascular encefálico. En ese grupo de pacientes que tienen estadísticamente un rendimiento inferior a un donante perfecto, como podría ser una causa de muerte traumática en un donante de 20 años, tienen expectativas de sobrevida renal un poco más bajas. Entonces lo que tratamos de hacer es alocarlos, o sea, distribuirlos a receptores también de mayor edad, de tal forma de que en el mejor de los escenarios, un donante expandido se pone el riñón, se pone el riñón en un receptor que tenga más de 60 o 65 años y que por supuesto haya dado un consentimiento especial para recibir un riñón de que no le va a durar 30 años, pero un receptor de 60 años seguramente tampoco va a durar 30 años como para que sea candidato a ser un segundo trasplante. Ese es el match para poder aprovechar mejor el donante expandido.
En Europa, el donante expandido prácticamente es el estándar porque las poblaciones van envejeciendo y Chile se acerca a eso también. Nuestra donación en promedio está cerca de los 50 años, lo que habla de que hay mucho expandido y la tasa de donación de gente joven es bastante más baja, particularmente porque la seguridad vial, la seguridad de los automóviles reducen la probabilidad de que alguien tenga un politrauma grave por accidentes automovilísticos. Muchas gracias, Fernando, por tu respuesta y al otro Fernando por su pregunta. Yo les quería preguntar y más o menos comentar, bueno, la pregunta es si es que ustedes han pensado avanzar en su aplicación para la asignación de donantes. En el panel de la mañana, la Bárbara Poblete estuvo haciendo una charla también, hizo el keynote, y ella mostró algunos datos de Estados Unidos, donde mostraba que había inteligencia artificial implementada para la donación para la asignación de los órganos a los donantes, y que este algoritmo de inteligencia artificial generaba discriminación hacia la población afroamericana. No sé si ustedes, bueno, ese es un poco el comentario y la pregunta finalmente es si es que ustedes han explorado esas opciones de aplicar algoritmos o de diseñar tecnología para la asignación de los órganos a sus donantes. EFURI no tiene como finalidad el dedicarse a la alocación de órganos. Nosotros estamos trabajando en el proceso de detección del potencial donante y el futuro, en los próximos años, llegar hasta el evento de la donación propiamente tal, o sea, hasta la cirugía de extracción de órganos. Lo que hablan ahí del sistema americano de inteligencia artificial es la alocación o la distribución de los órganos. No obstante mi comentario, hay otro proyecto también de la Escuela de Ingeniería y de la Escuela de Medicina, donde participan el profesor Marcelo Olivares, del lado de Ingeniería, la doctora Jacqueline Pefort, la jefa del Hospital Barros Luco, y yo como jefe del Hospital El Salvador, y que estamos llenando una gran base de datos. Llevamos ya un año trabajando, tenemos que completarla con 2.000 enfermos en la base de datos, que busca dos cosas. Uno, establecer un análisis multivariado, un análisis de riesgos proporcionales de Cox o algo parecido a eso, para ver los factores predictores de sobrevida del injerto y sobrevida del receptor. Cuando tengamos eso conocido, vamos a proponer un cambio del sistema de alocación de órganos que tiene Chile en este momento, que asigna en 70% por las compatibilidades y un 30% por otras variables. Entonces, con lo que nosotros aprendamos de los factores pronósticos, vamos a hacer un algoritmo con inteligencia artificial, evidentemente, que vaya buscando maximizar la duración del injerto y que eso calce con la sobrevida del receptor. Para explicarnos cosas sencillas, si el donante es de 20 años y le pongo a un receptor de 60, seguramente el receptor va a fallecer con el riñón funcionando. Por lo tanto, vamos a perder años de vida del injerto. Y al revés, si ponemos un riñón de un donante de 60 en un chico de 20 años, probablemente el injerto va a durar mucho menos tiempo que la sobrevida del injerto. Esa dismetría que hay en la asignación es lo que buscó hacer el programa de asignación de órganos de Estados Unidos, que tenía como objetivo el mejorar la asignación a pacientes que tienen un hándicap alto de trasplante. Es bastante técnico el cuento, pero para hacerlo fácil. Un hándicap de recepción. No buscaba ese algoritmo en ese momento el favorecer a minorías étnicas o de algún tipo distinto de la asignación por hándicap inmunológico. En Chile, hoy por hoy, se asigna, como les decía, por compatibilidad principalmente, y nuestro objetivo es a esa compatibilidad agregar otros factores de decisión, como sea la comorbilidad del receptor, la comorbilidad que tenía el donante, factores de riesgo de sobrevida que vamos a sacar del primer estudio de factores de riesgo, y ahí tratar de maximizar la función sobrevida de injerto y sobrevida de receptor. Pero eso esperamos que nos va a demorar varios años más en tenerlo listo. Muchas gracias. Juan, ¿tú quieres agregar algo?
Estás con el micrófono apagado. La mala costumbre, ahí sí. Sí, mira, a lo que decía Fernando, simplemente hay que ver cuál es el contexto en el cual se utiliza la aplicación. El módulo de inteligencia artificial que esta tiene desarrollado no está tan realizado con respecto a los datos. Ahí siempre hay una confusión, como que si no hay datos no hay inteligencia artificial. No sé, pues tú puedes jugar ajedrez con el computador y en realidad lo único que le enseñamos fueron reglas de qué pasa si es que uno mueve el peón para acá o la torre para acá, y esas reglas se transformaron en esa parte de inteligencia artificial que de alguna manera emula cómo tomaría decisiones un ser humano relativamente, un ente inteligente, por así decirlo. Entonces, la aplicación Kefuri lo que tiene condensado son esas reglas que apoyan justamente el proceso de procuramiento. Después las asignaciones y todo lo que comentó Fernando, bueno, eso va a requerir de muchos más datos, ¿ya? Y también de un tratamiento bastante delicado de esos datos, porque cuando uno entrena los algoritmos para que aprendan ciertas cosas, bueno, lo que hacen simplemente los algoritmos es emular lo que los datos le están entregando con respecto a la toma de decisiones. Entonces, lo que se comentaba respecto de hacer algún tipo de discriminación, bueno, se puede producir, ¿de acuerdo? Se podría producir si es que los datos contienen intrínsecamente esas comillas reglas, ¿te fijas? Que están ahí. ¿Ya? Entonces, por eso que se hace necesario que ese procuramiento de datos, ese procuramiento de datos también, se haga de una manera bien sistematizada y bien, ¿no es cierto?, pensando siempre en cuál es el verdadero sentido de todo el proceso, que es salvar vidas, ¿ya? Sin discriminar a nadie. O sea, yo entiendo que existen discriminaciones, pero ya más bien por el tipo, ¿no es cierto?, de cómo, a quién se le tiene que entregar el órgano porque es más apto, ¿ya? Pero ni siquiera quisiera hablar de discriminación, o sea, simplemente tratar de entregar mejor al paciente más adecuado, el órgano más adecuado, porque eso va a repercutir directamente en su esperanza de vida, ¿de acuerdo? Eso. Súper. Francisca, ¿cuáles son los próximos desafíos de Kefuri? Bueno, los próximos desafíos son ganarnos un nuevo fondo para poder seguir avanzando en esto. El próximo paso que nos gustaría hacer es incorporar todo el proceso de procuramiento. Con esto que ya tenemos la detección de los posibles donantes y los ingresamos a una base de datos, vamos a poder construir un seguimiento del proceso al cual ya le tenemos todas las etapas bien descritas que las describió la doctora Rosa Alcayaga, que trabaja con nosotros, ella es enfermera, PhD en enfermería, y nuestro plan es generar un módulo de inteligencia artificial que pueda guiar a la enfermera de procuramiento inexperta en cómo podría llevar un proceso adecuadamente, la información que tiene que solicitar, los exámenes, el cómo tratar al paciente y poder registrar cada una de las cosas que pasan en la aplicación que va a tener una versión de computador también, versión móvil, versión de computador, para que no se pierda nada, ninguna información, ningún dato a lo largo del proceso. ¿Esto para qué? Para poder generar indicadores en cada una de las etapas del proceso y poder ver dónde están fallando los equipos. Que nosotros tenemos la suerte de trabajar con un equipo donde hay una enfermera muy experta, Natalia, que es parte de nuestro equipo, ella lleva 10 años trabajando en procuramiento de órganos y en general se observa que los equipos que tienen enfermeras que llevan más tiempo, más experiencia, tienen más donantes. Entonces queremos trasladar esa experiencia de las enfermeras altamente capacitadas a las enfermeras nuevas y poder tener también, por supuesto, un registro continuo que le permita al ministerio también saber dónde están los problemas, quiénes están haciendo problemas o quizás si es que hay problemas en los hospitales con respecto a recursos, a pabellones, a dejar ingresar al paciente a la UCI, entre muchos otros factores. Entonces, en resumen, queremos hacer un seguimiento total del paciente en tiempo real, desde que ingresa a la urgencia hasta que los órganos son extraídos. Muy bien, Francisca, Fernando y Juan, muchísimas gracias por su exposición de hoy. Esperamos que ojalá se puedan ganar un fondo para seguir trabajando. Y sin más, los dejo a los asistentes invitados a seguir participando en las actividades de la Semana de Innovación. Tenemos todavía hoy día 3 charlas más. La próxima también es relacionada con salud, con COVID. Mañana también tenemos actividades que están enmarcadas en un tema que se llama
llamamos Desafíos de la Innovación. Y además, ahí también quedó en el chat el enlace a la página web del evento, donde pueden encontrar la expo virtual, que hoy día tiene todos los proyectos asociados a Data Science e Inteligencia Artificial de la facultad. Sí, muchas gracias nuevamente y muchas gracias a los asistentes y nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.